No intentes convencer a quien no te ha elegido, porque en ese acto de desesperación solo entregas tu poder. El rechazo, la indiferencia, la soledad, son heridas que parecen insalvables, pero en realidad son las pruebas que forjan tu verdadero carácter. Cuando alguien no te valora, no es tu culpa, es un espejo de su propia escasez. Tú no necesitas su aprobación para ser completo. El estoicismo nos enseña que, en medio del dolor, podemos encontrar la fortaleza. Que en la aceptación de lo que no podemos cambiar, nace la verdadera libertad. Hoy, aprenderás a transformar ese rechazo en un impulso para reconstruirte, para elevarte por encima del ruido y la duda, y descubrir que tu mayor poder reside en cómo eliges responder. En la vida, hay cosas que simplemente están fuera de nuestro alcance. El rechazo, la indiferencia, la falta de reciprocidad, son hechos que no podemos controlar. Pero aquí está la clave, tu reacción ante ellos sí está en tus manos. No permitas que la opinión de otros determine quién eres. Tu valor no se mide por la cantidad de aprobaciones o por las palabras que te dejan en silencio. Cuando entiendes que el rechazo no es un reflejo de tu valía, liberas un peso inmenso de tus hombros. Recuerda, asterisco asterisco, no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a ellas asterisco asterisco. La aceptación no es resignación, sino una clara comprensión de la realidad. La verdadera fortaleza es reconocer que el rechazo, en su esencia, solo revela la escasez del otro, no la tuya. No te conviertas en prisionero de ese rechazo. No le entregues tu paz ni tu dignidad. Porque en la aceptación de lo que no puedes cambiar, encuentras la libertad que pocos conocen. Cada vez que alguien decide no verte, no te valida menos, simplemente te muestra que su visión es limitada. Tú, en cambio, debes recordar que tu valor no se construye en base a la opinión de los demás, sino en la firmeza con la que te mantienes en tu verdad. La dignidad no se negocia. No necesitas la aprobación para ser completo. Solo necesitas entender que tu esencia no puede ser definida por un rechazo pasajero. En esa aceptación, en esa comprensión profunda, nace una fuerza que nadie puede arrebatarte. Porque cuando aceptas que hay cosas que no puedes cambiar, dejas de perder energía en lo que no tiene sentido. Y esa energía, esa fuerza, se canaliza en tu crecimiento, en tu autocuidado, en tu autoconocimiento. En la paz que solo la aceptación verdadera puede brindar. Solo entonces, el rechazo deja de ser un enemigo, para convertirse en un simple dato en la historia de tu fortaleza. En medio de la tormenta, cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, allí es donde verdaderamente se revela tu fuerza. La adversidad no es un enemigo externo, sino una prueba de tu autocontrol, de tu disciplina emocional. Porque cuando el mundo intenta sacudir tu paz, tú tienes la opción de mantenerte firme. La dignidad no se pierde por las circunstancias, sino por la forma en que reaccionamos ante ellas. El poder del autocontrol no es negar el dolor, sino reconocerlo y decidir no dejar que ese dolor controle tus acciones. Es esa capacidad de detenerte en medio de la tormenta, de respirar profundo, y decir, asterisco asterisco, yo soy más fuerte que esto asterisco asterisco. La disciplina emocional no es una supresión, sino una transformación. Es la capacidad de escoger tus respuestas con sabiduría, aun cuando todo parece ir en tu contra. Porque en esa elección reside tu verdadera libertad. Cada emoción que te invade, cada impulso que deseas liberar, es una prueba para tu carácter. ¿Vas a entregarte a la ira, la frustración o el miedo? ¿O vas a gobernar esos sentimientos con la autoridad de quien sabe quién es y qué valora? La diferencia entre uno y otro reside en tu autocontrol. La verdadera fortaleza está en mantener la dignidad cuando todo parece querer hacerte perderla. No permitas que la adversidad te robe la compostura, porque en esa compostura reside tu poder. La disciplina emocional te enseña que no eres tus emociones, sino el dueño de ellas. Que tú decides qué sentir, cómo actuar, qué dejar ir. La dignidad, al final, no se pierde por las heridas abiertas, sino por la forma en que las curas. Y esa curación solo llega cuando tienes el valor de mantenerte firme, de actuar con virtud, de ser un ejemplo de autocontrol en medio del caos. El dolor, por sí mismo, no es más que una emoción que golpea con fuerza, como una tormenta que parece querer destruir todo a su paso.
Pero en esa tormenta también reside una oportunidad para descubrir quién eres en realidad. Porque solo en los momentos más oscuros podemos ver con claridad quiénes somos y qué somos capaces de soportar. No temas al sufrimiento, pues es el mayor maestro que tendrás en esta vida. Cada herida, cada lágrima, cada desilusión, lleva en sí la semilla del crecimiento. La verdadera transformación no sucede en la comodidad, sino en la adversidad. Es en esas circunstancias donde se forja el carácter, donde las dudas se convierten en certeza y donde el miedo se transforma en valentía. Recuerda, el dolor no es un enemigo, sino un espejo ***. Nos muestra nuestras fallas, nuestras heridas, pero también revela nuestra capacidad de sanar. Es en el proceso de enfrentarlo, de aceptarlo, que podemos convertir esa experiencia en un escalón hacia nuestro autoconocimiento más profundo. Porque cada cicatriz lleva consigo una lección y cada lección una oportunidad de ser mejor. No huyas del dolor. Enfréntalo con la mirada fija en la meta, tu crecimiento. Y usa ese sufrimiento como un combustible para avanzar, para fortalecer tu espíritu y pulir tu carácter. La verdadera grandeza radica en la manera en que conviertes el dolor en una herramienta de transformación, en cómo usas esa experiencia para conocerte más, para entender lo que realmente importa y para reafirmar tu voluntad de superar cualquier obstáculo. Porque en esa metamorfosis, en ese despertar interior, reside la verdadera libertad y poder que solo los que han sabido transformar su dolor en luz pueden entender. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras resuenan sin parar y las opiniones llenan cada rincón de nuestra mente, el silencio se convierte en un acto de rebelión. Es en ese silencio donde encuentras la verdadera fortaleza. Porque quien sabe callar, quien aprende a escuchar su propia voz interior, descubre un poder que nadie puede arrebatarle. El silencio no es vacío, es la presencia de tu alma en su forma más pura, el espacio donde la sabiduría surge sin distracciones ni interferencias externas. La autosuficiencia, por otro lado, es el escudo y la espada del alma fuerte. Significa depender de ti mismo, confiar en tu capacidad de sostenerte, de levantarte, de seguir adelante sin importar las circunstancias. Es entender que tu valor no se mide por las validaciones externas, sino por la firmeza con la que mantienes tu equilibrio interno. La verdadera fortaleza reside en esa independencia emocional, en esa libertad que solo se alcanza cuando aprendes a ser completo contigo mismo. No necesitas que el mundo te diga quién eres, ni que las palabras de otros te definan. Cuando cultivas el silencio, cultivas también la claridad. Cuando fortaleces tu autosuficiencia, fortaleces tu espíritu. En esa unión, en esa comunión con tu propio ser, encuentras la paz que todos buscan, esa paz que solo se revela en la quietud. Porque en la serenidad del silencio, en la autosuficiencia de tu alma, germina la confianza más profunda, esa que no se derrumba ante las tormentas, sino que se mantiene firme, inquebrantable. Recuerda, el silencio es el lenguaje del alma y la autosuficiencia, su mejor vestimenta ***. Cuando aprendes a guardar silencio en medio del caos, te vuelves invencible. Cuando dependes solo de ti mismo, descubres que ninguna tormenta puede doblegarte. Porque la verdadera fuerza no está en lo que tienes, sino en quien eres cuando todo lo demás se desmorona. Construir tu vida desde la autosuficiencia es comprender que la verdadera fortaleza reside en tu interior, no en las validaciones que el mundo exterior te otorga. Cuando dependes de la aceptación externa, te vuelves vulnerable, porque esa aprobación puede desaparecer en un instante. Pero cuando aprendes a valorar tu propia compañía, a reconocerte en tu esencia, entonces ninguna tormenta externa puede sacudir tu estabilidad. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino un acto de profunda humildad y amor propio. El desapego no significa indiferencia, sino libertad. Es entender que las cosas, las personas, las opiniones, son solo fenómenos pasajeros en el vasto escenario de tu vida. Su desaparición, en lugar de ser una pérdida, debe ser vista como una liberación. Porque cuando dejas ir lo que no puedes controlar, te llenas de una paz que ningún bien material, ni reconocimiento, puede ofrecerte. Esa paz es la base de una vida auténtica, una vida que no necesita validaciones externas para existir. Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en quién eres cuando nadie mira.
En esa quietud interna, en esa confianza inquebrantable en ti mismo, reside tu verdadera grandeza. Cuando construyes desde esa autosuficiencia, te liberas de las cadenas del ego y la dependencia. Y en esa libertad, descubres que puedes ser completo, que puedes ser feliz, sin importar las circunstancias o las opiniones ajenas. Recuerda, asterisco asterisco, tu valor es un tesoro que solo tú puedes poseer y cuidar asterisco asterisco. No permitas que la necesidad de aprobación te robe esa esencia. Porque en esa autosuficiencia, en ese desapego, florece la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin miedos, sin ataduras. Y esa libertad, esa fortaleza, es la que te permitirá caminar con firmeza, con dignidad, en medio de cualquier adversidad. Recuerda que tu poder más grande reside en tu interior. No gastes energía intentando convencer a quien no quiere verte, porque esa es una batalla perdida que solo desgasta tu alma. En cambio, enfócate en construirte, en fortalecer tu mente y tu espíritu. La verdadera victoria está en ser auténtico, en mantener tu dignidad y en dominar tus emociones, sin depender de la aprobación externa. Este es solo el comienzo de un camino de autoconocimiento y autosuficiencia. Cada lección, cada desafío, es una oportunidad para reafirmar tu fortaleza. La filosofía estoica no es un destino, sino un viaje constante hacia la mejor versión de ti mismo. Vuelve a ella, una y otra vez, porque en su sabiduría hallarás la guía para seguir adelante, sin importar las tormentas. El poder de transformar tu vida está en tu decisión de actuar con firmeza y claridad. El mundo puede ser cambiante, pero tú puedes mantenerte inamovible en tu esencia. La verdadera libertad no es escapar del mundo, sino gobernar tu mundo interior con disciplina y serenidad. Ahora, ve y demuestra que tu valor no necesita validación. Porque en tu interior ya tienes todo lo que necesitas para triunfar.